Hola, ¿qué tal? Pues seguimos trabajando en esta segunda clase y es la continuación del tema anterior donde analizamos que trabajar con números muy largos no es conveniente. Por lo tanto, vamos a trabajar en esta clase con el truncamiento y el redondeo. Recuerda que es importante poder trabajar con pocos números decimales para no tener que arrastrar una cantidad infinita de números. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos tomar el número pi con la cantidad de números decimales que quisiéramos. En este caso, pi tiene un valor de 3.14, 15, 92, 65, 35 y seguiríamos infinitamente. Sin embargo, yo quiero mostrarte cómo el proceso de truncamiento me permite decir hasta qué número puedo elegir trabajar. Entonces, si yo digo, vamos a trabajar el truncamiento a 5 decimales, significa que voy a quitar todos los que están después de ese valor. Entonces, nos quedaríamos hasta el número 9 y el valor de pi sería 3, 1, 4, 1, 5, 9. Truncar significa cortar, es decir, se decide cuántos decimales se van a tomar en un cierto valor y de acuerdo a eso cortamos todos los demás. Por ejemplo, si decimos vamos a truncar el valor de pi a 4 decimales, nos queda el valor de 3, que es el entero, .1415. Ahí tenemos 4 decimales. Por otro lado, si decimos vamos a truncar a 3 decimales, nos quedaría 3.141. Y finalmente, si decimos vamos a truncar a solo 2 decimales, que es como muchas veces lo hacemos para algunos cálculos, el valor de pi nos quedaría como 3.14, ¿sale? Por lo tanto, decimos truncar significa cortar, solamente identificando claramente el número de decimales que quieres manejar. Por lo tanto, el truncamiento es muy sencillo, como te has dado cuenta. Por otro lado, tenemos el concepto del redondeo. ¿Qué es redondeo? Significa reducir el número de cifras mediante la aplicación de 2 reglas, después de elegir el número de decimales. Regla número 1. Si el número siguiente a la cifra que yo quiero redondear es 1, 2, 3 o 4, la última cifra que voy a dejar queda igual. Y la regla número 2 dice que si el número siguiente a la cifra que quiero redondear es 5, 6, 7, 8 o 9, vamos a sumar el valor de 1 al número que se quedará redondeado. Vamos a hacerlo de forma práctica para que quede mucho más claro. Observa. Nuevamente vamos a trabajar con el número pi. ¿Te acuerdas que tenía todo un número infinito de valores? Sin embargo, nosotros vamos a partir de haber colocado el número entero 3, punto y 10 decimales. Bueno, queremos redondear y dejar el número pi solo con 3 decimales. Por lo tanto, deberíamos considerar solamente los valores que se observan en el corchete. Dado que vamos a realizar el proceso de redondeo, debemos de analizar el siguiente número después del que hemos elegido. El número siguiente a la tercera cifra que se requiere es un 5. Por lo tanto, aplicamos la regla 2 y vamos a sumar una unidad al último número que vamos a dejar. En este caso, el último número que queremos dejar es 1, por lo tanto, vamos a sumar una unidad y ese 1 se convierte en 2. Recuerda, siempre el último valor que queremos dejar o se queda igual si el número siguiente es menor de 5 o aumenta una unidad si el número siguiente es de 5 en adelante. Por lo tanto, para tener 3 decimales en el número pi con un redondeo, nos quedaría 3.142. Vamos a practicar. Nos piden que trunquemos y redondemos a 2 decimales cada una de las cifras originales que nos están dando. Vamos con el ejemplo 1. Tenemos el número 35.4287. Si observas, yo los menciono de 2 en 2, pero lo puedes mencionar como sea. En el caso del truncamiento, a 2 decimales, simplemente tomo 35.42 y borro todos los que siguen. No hay más. El truncamiento significa corta y olvídate de todos. Sin embargo, en el redondeo no es igual, porque si yo quiero mantener hasta el número 42, debo observar que el número que sigue a este corresponde a un 8, hará que aumente en una unidad el último número que queda. Por lo tanto, en el redondeo, este 2 se convierte en 3
y me quedaría 35.43. Recordemos, es muy sencillo. Si el primer número que quiero borrar es 5 o mayor, entonces aumenta 1 al que queda. Vamos con un segundo ejemplo. Nuevamente tengo 2.5563. En el truncamiento a 2 decimales, simplemente me quedo con 2.55. Corto el 6 y el 3 y me olvido de que existen. Eso es en el truncamiento. Sin embargo, en el redondeo tengo que analizar el valor que sigue al número 5 y esto corresponde a un 6. Por lo tanto, el 5, que es el segundo número al cual voy a redondear, se convierte en 6. Teniendo entonces en truncamiento un valor de 2.55 y en redondeo el 2.56. Vamos con otros dos ejemplos. En el siguiente nos piden también que trunquemos y redondemos a 2 decimales. Tenemos el número 14.9138. Nuevamente el truncamiento, simplemente nos queda 14.91 para tener 2 decimales y el 38 desaparece. Recuerda, truncar es cortar. Vamos con el redondeo. Tenemos el 14.91 y el número siguiente es 3. Como es menor de 5, corresponde a la regla 1 y entonces el último número que yo dejo se queda igual. Por lo tanto, el redondeo y el truncamiento son exactamente iguales en 14.91. El número 3 es un número pequeño y si es pequeño menor que 5, hace que los números que se van a redondear se queden tal cual. Por último, en este ejemplo tengo el valor de 0.0571 y me piden que lo redondee también a 2 decimales. En el truncamiento simplemente me olvido del 7 y el 1 y me queda 0.05. Sin embargo, en el redondeo analizo que el 7 es un valor grande, es decir, mayor que 5. Por lo tanto, el 7 hace que se convierta ese 5 en un valor de 6. Quedándonos entonces el truncamiento como 0.5 y el redondeo como 0.06. Podríamos entonces concluir que si el número que quiero cortar justamente es un valor pequeñito, pues no añade nada al que se va a quedar. Pero si el número que voy a cortar es un valor grande, es decir, 5 o mayor, entonces aumenta justamente el valor que quedará redondeado. Espero que estos temas te ayuden para que puedas trabajar en los cálculos, ya sea en tus materias de matemáticas, de física o de química, tratando de llevar siempre los valores más adecuados. Bueno, pues hasta aquí con este tema que corresponde a la primer clase de este curso de matemáticas. Nos vemos en la siguiente clase para seguir trabajando. Hasta pronto.